¿Hay vida más allá de la Tierra? ¿Existen los alienígenas? ¿Nos han visitado? ¿Son reales los ovnis? Y si es así, ¿qué son? ¿Se han comunicado con nosotros los extraterrestres? ¿Será que no estamos solos? Es la primera vez que abordo estos temas así en línea, y les daré respuestas. ¿Hay ovnis en las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras sobre ellos? ¿Lo hacen? ¿Se estrellaron alienígenas en Roswell, Nuevo México? ¿Cuándo aparecieron los platillos voladores? Y en los primeros reportes de contacto alienígena, ¿de dónde decían que venían? ¿Hay señales en encuentros ovni que se remontan al profeta Ezequiel? Soy Jonathan Cahn. ¿Hay pistas en el libro de Isaías que coincidan con relatos extraterrestres? ¿Y que puedan revelar el misterio que los rodea? ¿Y podría haber una pista del misterio en los Beatles, en la portada de un álbum, de un hombre extraño y místico? Todo lo que acabo de decir, se los voy a mostrar. Y luego les mostraré una imagen asombrosa que lo revelará todo. Así que querrán quedarse hasta el final. Y en este video les daré la evidencia que resolverá la pregunta. ¿Hay realmente alienígenas en la Tierra de una vez por todas? Y mucho de esto se unirá a medida que nos acerquemos al final. Ahora, antes de empezar, primero algunas actualizaciones rápidas. Primero, si aún no lo han hecho, denle a suscribirse y me gusta. Este es el único lugar donde comparto estas cosas. Y para todos los que necesiten verlo, solo háganselo llegar. La gran noticia: el altar de Pérgamo, el misterio del ángel oscuro y el futuro del mundo saldrá pronto. El misterio es gigantesco. Alterará al mundo. Ya ha afectado su vida. Es tan grande y lo revelo a través de una historia. Y aquí tienen un vistazo rápido, muy rápido, de una pequeña parte. Hay cosas que nunca debieron ser descubiertas. Estamos en la batalla más explosiva de la historia entre el bien y el mal. Ya no somos hijos de la superstición. No hay ángeles ni demonios. Aléjate mientras todavía puedas. Por favor, Dios, ¿Ahora eres creyente? ¿puedes resolverlo? Los llevará por un viaje, pero lo que revela es la verdad. ¿Cómo pueden ser los primeros en tenerlo? Vayan ahora a Amazon o a donde compren sus libros. Y para quien no conozca al Señor, consigan copias, porque los atraerá y los guiará a la salvación. Ahora pueden venir conmigo al asombroso tour de misterios, el libro de Apocalipsis, Pasos de Pablo, tour del misterio de Hechos, un super tour, la aventura de su vida. Entrarán a Éfeso, Corinto, Atenas, irán en crucero a la isla de Patmos, donde surgió el Apocalipsis. Verán el misterio de Pérgamo y mucho más. Vayan a Jonathan Cahn Special Tours y verán también el crucero por el Caribe. De enseñanza de profecía, el de Alaska, igual, enseñanza y profecía, y el tour por Tierra Santa, en Israel. Es jonathancahn.com o pueden usar el código QR aquí. Ahora, para que todos los demás reciban misterios, regalos gratis, actualizaciones proféticas, solo vayan a Hope of the World, eso es hopeoftheworld.org. Muy bien, ¿están listos? Vamos. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, tomé una clase de arqueología bíblica. La dirigía un hombre judío ortodoxo, y sentado a mi lado en la clase estaba este joven que era, yo diría, interesante. Era delgado. Usaba lentes gruesos. Tenía una expresión intensa en su rostro. Y de lo único que hablaba era de extraterrestres. Tomaba la clase porque creía que la arqueología era el resultado de antiguas visitas extraterrestres al planeta Tierra. Y le hacía estas preguntas al hombre judío ortodoxo que daba la clase. Y ese profesor no tenía idea de cómo responderle, o incluso de entender la pregunta. El tipo estaba convencido de que el profesor judío ortodoxo era parte de una conspiración que encubría el hecho de los extraterrestres. Y decía cosas durante la clase como, él lo sabe, todo es un encubrimiento, él es parte de esto, él lo sabe,
todo se remonta a los extraterrestres. Y decía, ya vienen, está pasando, ya vienen. Y luego, un día simplemente desapareció, y no hubo rastro de él, ni una huella suya. Me imaginé que los extraterrestres se lo llevaron porque los estaba avergonzando, dándoles mala fama, lo que demuestra lo loca que se pone la gente con este tema. Este es un gran tema. En los años 1990, cerca del 20% de los estadounidenses creían en los ovnis como naves espaciales alienígenas. Ahora es más del 40%, y algunas encuestas suben al 47%. Recientemente, con la promesa de Trump de publicar archivos gubernamentales sobre esto y algunas revelaciones, el interés ha crecido más. Y luego está Steven Spielberg, quien se hizo un nombre con uno de sus primeros éxitos, Encuentros cercanos del tercer tipo. Estrenó la película Disclosure Day, sobre la revelación de visitas alienígenas a la Tierra suprimidas por el gobierno. Spielberg, quien también ha incursionado en temas bíblicos como Los Cazadores del Arca Perdida y La Última Cruzada, dijo que la película haría que la gente se replanteara sus puntos de vista religiosos. ¿En serio? ¿Lo haría? Si se revelara que hay vida más allá de la Tierra, o que la Tierra ha sido visitada por seres extraterrestres, ¿anularía eso la fe? ¿Iría en contra de la fe bíblica? Quienes defienden la existencia de tales cosas dicen que hay informes de cosas extrañas en el cielo, incluso en algunos registros antiguos y en algunos registros de hace siglos también sobre una guerra en el cielo. Citan un relato del antiguo Egipto que habla de una estrella que bajó, prendió fuego a los adversarios del faraón. El texto dice círculos de fuego y peces que cayeron del cielo. Un relato romano describe naves relucientes en el cielo. Otro registro romano habla de una chispa de una estrella que creció en tamaño y se convirtió en una antorcha. Otro registro romano habla de una llama como tinajas de vino desde el cielo. Relatos irlandeses del siglo VIII hablan de naves en el cielo. Residentes de Nuremberg en el siglo XVI hablan de haber visto una batalla aérea y una lanza negra en el cielo. A finales del siglo XIX, hubo informes de extrañas aeronaves y luces. Pero la verdadera era de los avistamientos de ovnis ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1947, un piloto privado, Kenneth Arnold, informó haber visto naves reflectantes moviéndose a gran velocidad. Dio origen al término platillo volador. Y ese avistamiento iniciaría una locura por los platillos voladores en todo el país, con otros diciendo que veían platillos voladores. Luego, en julio de 1947, ocurre probablemente el incidente ovni más famoso. Los defensores de los ovnis lo llaman el incidente de Roswell. Se decía que un portavoz del ejército de los Estados Unidos dijo que habían capturado un platillo volador. En Roswell, Nuevo México, horas después, el ejército anunció que el hallazgo era un globo meteorológico estrellado. Un oficial del ejército les dijo más tarde a los investigadores de ovnis que eran restos de un ovni. Los ovnis y los extraterrestres se han vuelto parte de nuestra cultura. Prácticamente podemos describir a los alienígenas. Casi siempre tienen cabezas anormalmente grandes. No siempre, pero a menudo bocas muy pequeñas, y suelen ser bajitos y pequeños. No siempre, pero gran parte del tiempo. Criaturas humanoides grises, ojos grandes, casi sin nariz, sin labios. Hay excepciones, pero generalmente es eso. Ha entrado en nuestra cultura, en nuestra conciencia. El día que la Tierra se detuvo. A menudo vienen a iluminar al hombre, pero no siempre. Está la dimensión desconocida. Los alienígenas vienen a la Tierra prometiendo llevar al mundo a una nueva era de iluminación y prosperidad. Tienen un libro llamado Para servir al hombre. Comienzan a llevar humanos a su planeta para servirlos. Solo entonces alguien traduce el libro Para servir al hombre y llega corriendo a la nave mientras la gente sube, gritando: Para servir al hombre, es un libro de cocina. Para servir al hombre. Luego tienes Rumbo a lo desconocido. Ya saben, los alienígenas pueden ser lindos, como en E.T., que significa, por supuesto, extraterrestre. Así que la locura por los ovnis y platillos voladores o el fenómeno de los avistamientos realmente comenzó después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego vino la popularización de las ideas de visitantes antiguos. Entonces,
¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Excluye la posibilidad de vida más allá de la Tierra y los ovnis? ¿Permite la existencia de alienígenas? ¿Habla de ellos? ¿Dice la Biblia que no puede haber vida más allá de la Tierra? La respuesta es no, nunca dice eso. ¿Podría haber extraterrestres, según la Biblia? Podría haberlos. No hay ninguna declaración o doctrina en contra. Por otro lado, la Biblia nunca dice que los haya o que podría haberlos, y el enfoque de la Biblia está claramente en la Tierra. Así que la fe de uno no tiene por qué verse afectada de ninguna manera si, digamos, hubiera vida. Al mismo tiempo, tengan cuidado con todo esto, como veremos. ¿Qué hay de los informes de ovnis, platillos voladores y abducciones? Bueno, empecemos con los informes antiguos. Primero, vivimos en la Tierra y tenemos un cielo inmenso, y durante la mayor parte de la historia humana, el cielo ha estado lleno de misterio. Luces moviéndose por el cielo, el sol, la luna, las estrellas, tormentas que suenan a guerra, rayos cayendo a la Tierra, meteoros que a veces impactan la Tierra. Y ahí tienes la mitología. Tienes la creencia de que la naturaleza está llena de dioses, dioses de la naturaleza, y la gente también cree ver cosas. Muy fácilmente confunden lo que ven. En realidad es lo opuesto. Sería muy extraño que con millones de personas mirando al cielo cada día de sus vidas, el hecho de que no haya muchos más reportes, eso sea lo más extraño. Además, existe algo llamado sesgo perceptual, que a menudo procesamos cosas, vemos cosas, percibimos cosas, según lo que esperamos ver o queremos ver o hemos visto. Al igual que con las ilusiones ópticas, nuestro cerebro se ajusta y llena los vacíos con lo que esperamos ver. Hay muchos fenómenos naturales, estrellas fugaces, bolas de fuego, meteoritos, todo tipo de cosas. Pero el hecho de que casi todo esto, el momento principal de esto, comience en 1947, sería sospechoso. Porque eso realmente fue justo en los tiempos modernos que la conciencia del hombre se estaba preparando para tales cosas, cuando había ciencia enfocada más en los planetas, galaxias, el universo, y la ciencia ficción ya existía hace tiempo, hablando de extraterrestres y visitas a la Tierra. Uno en el que quizás no pienses es Superman, una de las historias más icónicas de la cultura moderna estadounidense. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de un extraterrestre, un alienígena de otro planeta que viene a la Tierra, de Krypton, que viene a la Tierra en un ovni, un objeto volador no identificado. Y Superman es de 1939, así que ya está llenando la conciencia de los estadounidenses. Y antes de eso, el año anterior, 1938, Orson Welles hace una transmisión de radio llamada La Guerra de los Mundos, basada en la novela de H.G. Wells de años anteriores. Pero lo hizo como si fuera real, como un reportaje de noticias, y la gente se volvió loca. Y adivinen qué, hubo relatos de testigos presenciales y llamadas a las estaciones de policía. La gente veía naves espaciales alienígenas, lo que demuestra que era claramente el poder de la sugestión y la creencia, y el sesgo perceptual o la expectativa. Y La Guerra de los Mundos trata sobre una invasión de extraterrestres escrita por H.G. Wells a finales del siglo XIX. Ya estaba en la conciencia colectiva de la civilización occidental. No hubo reportes de platillos voladores hasta la historia del piloto que informó haber visto algunos objetos extraños. Luego, todos veían platillos voladores, y el asunto es que fue un error. Él nunca dijo que vio platillos voladores. Dijo que el objeto que vio hacía movimientos rápidos como platillos saltando sobre el agua. Así que todo fue un error, pero luego todo el mundo empezó a ver platillos voladores. Fue porque salió en la prensa como platillos voladores. Además, los primeros informes de comunicación con estos pilotos de platillos voladores o alienígenas, los alienígenas dicen que son de la Luna, tal vez algunos dicen de Marte o Venus. Cuando se volvió dudoso que pudieran ser de la Luna o Venus, los informes empezaron a cambiar. En cuanto a Roswell, el incidente, resulta que el ejército de los Estados Unidos realizaba una operación secreta llamada Proyecto Mogul.
fue diseñada para detectar pruebas de bombas nucleares soviéticas. En julio de 1947, un ranchero descubrió restos inusuales esparcidos por su pastizal de ovejas, cerca de Roswell, Nuevo México. Los materiales incluían tiras de goma, papel de aluminio, etc. El sheriff notificó al aeródromo militar de Roswell. Los militares emitieron un comunicado diciendo que descubrieron o recuperaron un disco volador. Eso causó un frenesí mediático. Los militares reemplazaron el comunicado diciendo que los restos eran de un globo meteorológico caído. Usaban globos meteorológicos, pero como parte de un esfuerzo de espionaje atómico ultrasecreto, suspendido en la estratosfera, para monitorear explosiones nucleares soviéticas. Como la tecnología era clasificada, lo etiquetaron como un globo meteorológico ordinario, pero no lo era. Por eso tenían historias diferentes. La historia original y el cambio repentino, junto con otros factores, alimentaron historias de conspiración, historias de ovnis, hasta el día de hoy. Ahora, también hay serias dudas de que si hubiera vida en otros planetas y resultaran ser humanoides, pareciéndose mucho a nosotros con variaciones, estando a años luz de la Tierra, nunca podrían llegar a ella. El gobierno realizó estudios masivos sobre ovnis y concluyó consistentemente que no había evidencia creíble de vida extraterrestre, así como programas históricos como el Proyecto Libro Azul. Encontraron que la gran mayoría de los avistamientos eran objetos ordinarios o fenómenos naturales y globos meteorológicos, anomalías atmosféricas y otras cosas. Y también puede haber otras potencias terrenales con tecnología que no es pública, pero que pueden haber sido avistadas, ya sea del gobierno o otras cosas de recolección de inteligencia. Ahora, eso no significa que todas las cosas estén explicadas. Hay algunas cosas que han permanecido sin explicación. Conozco a un hombre de Dios, un pastor, un piloto, que habló de una vez que volaba un avión y un objeto masivo voló a su lado, que era totalmente ajeno. Y sintió cosas que no podría haber sabido. Ahora, no podemos basar nuestra visión de la realidad o la teología en un tema tan grande en el informe de nadie, o incluso en percepciones necesariamente. Pero aún así, profundicemos en las Escrituras. ¿Permiten las Escrituras la posibilidad de tales cosas? Bueno, número 1, la Biblia sí habla de entidades que no son de origen terrenal, entidades espirituales, que está el versículo que habla de los hijos de Dios teniendo relaciones con las hijas de los hombres. Mucha gente de los ovnis y cristianos interesados en temas místicos han hablado de estos como extraterrestres o se enfocan en lo que la Biblia dice allí de que produjeron a los Nefilim, y los Nefilim eran gigantes. Pero el problema es que se basa casi todo en un versículo, tal vez 2 más o menos. La Biblia nunca dice que los hijos de Dios fueran extraterrestres. ¿Podrían ser ángeles? Esa es una interpretación, pero eso plantea otras cosas. Otra interpretación. Los hijos de Dios es lo que serían hoy los hijos de Dios, la línea de Set, casándose con las hijas de Caín. Hay muchos problemas con eso, pero solo tenemos ese versículo. Y el Génesis nunca dice que hubiera gigantes necesariamente, pero Nefilim significa los caídos, o que eran poderosos entre los hombres. Más tarde, los espías hablan de ver gigantes en la tierra, vinculados a los Nefilim, pero hay demasiado que no se dice, y demasiado que se asume. Y hay libros sobre esto, sobre los Nefilim, seminarios, series de enseñanza, y hay que tener cuidado, porque puede ser como colgar una montaña de un hilo. No puedes construir tu teología sobre eso, tu cosmología sobre tales cosas. Pero la Biblia sí habla claramente de seres que no son de este mundo y que vienen a este mundo, como en el mundo de los ángeles o seres angelicales. La Biblia también habla de objetos celestiales o vehículos celestiales. Mientras iban caminando y hablando, en Segunda de Reyes 2, he aquí apareció un carro de fuego, caballos de fuego, que los separó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino, hacia el firmamento. ¿Fue un carro literal y fuego literal? ¿O estaba describiendo una vasija espiritual o algo resplandeciente? Una vasija resplandeciente como fuego. Dice caballos, pero ¿se ven como caballos normales o brillando con fuego o alguna otra criatura angelical? ¿Qué era? Y luego hay otras cosas,
como que el Mesías no solo ascendió, él ascendió en una nube. Ahora, no significa que fuera un vapor. Se les apareció como una nube, o era una nube en ese sentido. Cuando venga de nuevo, vendrá en lo que se describe como una nube. ¿Podría ser esa una forma de describir algo celestial que transporta? Y luego, las visiones que hablan de figuras que se describen como metal ardiente o metal en llamas. Esa sería la forma más cercana en el mundo antiguo de describir seres que resplandecían con luz. Luego está Ezequiel 1. Veamos eso. Ezequiel comienza: Aconteció en el año 30, a los 5 días del cuarto mes, que estaba yo junto al río Quebar entre los cautivos. Y los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, en el 5º año del exilio del rey Joaquín, vino expresamente la palabra del Señor a Ezequiel el sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí la mano del Señor vino sobre mí, y mientras miraba, he aquí un viento recio venía del norte, una gran nube con fuego relampagueante. Intermitentemente, estas no son nubes normales aquí. Intermitentemente, y una luz brillante a su alrededor, y algo en su medio, como reluciente, en medio del fuego. Un objeto en el cielo resplandeciente, una nube, pero como una vasija de alguna manera, y como resplandeciendo con luz. Y dentro de ella había figuras que parecían 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Cada uno de ellos tenía forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras, 4 alas. Sus piernas eran rectas. Sus pies eran como pezuñas de becerro. Brillaban como bronce pulido. Seres dentro de una nube resplandeciente, siendo transportados, y cada uno iba derecho. A donde quiera que el espíritu fuera a ir, ellos iban sin volverse al caminar. En medio de los seres vivientes, había algo que parecían carbones encendidos. Un fuego, como antorchas moviéndose entre los seres vivientes. El fuego era brillante, y relámpagos salían del fuego, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como rayos. Seres, pero brillando con luz como un fuego, relámpagos destellando, los seres moviéndose como rayos. Luego continúa. Habla de la apariencia de las ruedas. Ruedas. Y su hechura eran las 4 iguales, y tenían la misma forma, su apariencia y hechura siendo como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Ahora es como una máquina, vehículos, una rueda dentro de otra rueda. Cada vez que se movían, las ruedas se movían. Se movían en cualquiera de sus 4 direcciones, sin volverse al caminar. ¿Ruedas que se mueven en cualquiera de las 4 direcciones sin volverse al caminar? Continúa. A donde quiera que el espíritu fuera a ir, ellos iban en esa dirección, y las ruedas se elevaban igual que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando aquellos iban, ellos iban, y cuando aquellos se detenían, ellos se detenían. Y cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban, igual que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Vaya, todo esto tiene el aura de algo muy espacial, una visión. Incluso tiene un aura como de ciencia ficción. Las imágenes, las ruedas dentro de las ruedas, y tantos que están en el tema de los ovnis, han visto un parecido aquí, y han llegado a varias conclusiones. Aquí hay algo de internet. Échenle un vistazo. Pero tal vez nos lleve a otra conclusión y a una posible revelación. Si parte de las imágenes aquí en Ezequiel se vinculan con realidades angélicas o espirituales, para algunos se parecen a informes o avistamientos de ovnis o alienígenas. En lugar de llegar a la conclusión de que las realidades espirituales son ovnis, podría ser... en realidad, ovni simplemente significa objeto volador no identificado. ¿Podría ser que los informes de ovnis estén vinculados a realidades espirituales? ¿Las que son reales? Hay destacados investigadores de ovnis que llegaron a la conclusión de que el fenómeno ovni no estaba relacionado con viajes o seres interplanetarios, sino con la interdimensionalidad. Ahora,
estamos hablando de personas que no eran cristianas. Digo, algunos trabajaban para la NASA, científicos seculares, que no se trataba de viajes espaciales. Era otra dimensión, como si irrumpieran y luego desaparecieran de nuestra dimensión. Lo que nos lleva a algo más. La tradición de los ovnis, los alienígenas y los extraterrestres ha estado vinculada durante mucho tiempo a algo más. Tal vez no se den cuenta, pero es el ocultismo. Los ocultistas, incluso en el siglo XIX, hablaban de seres alienígenas que buscaban guiar a la humanidad a través de la canalización, a través de portales. Algunos investigadores han notado que a menudo hay una correlación entre los encuentros reportados con ovnis y alienígenas y personas que han incursionado en el ocultismo o la brujería. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre Satanás? ¿Cómo llama a Satanás? En Efesios 2 dice: «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire». El príncipe de la potestad del aire. Ahora escuchen Efesios 6, versículo 12. «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o en los cielos o las alturas», podría traducirse. Las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes o cielos. En griego, la palabra es epouranios, que significa por encima del cielo, o lo celestial, como en el espacio. ¿Podría ser que entre la parte inexplicable de estos informes esté lo espiritual? Y si es lo espiritual, muy bien, podría ser angélico, pero también podría ser lo angélico caído, o el reino demoníaco. Los ángeles están vinculados a los cielos como provenientes de los cielos o del firmamento. ¿Podría haber partes angélicas en esta historia? ¿Podría haber partes demoníacas? ¿Podría ser mayoritariamente demoníaco? Si la visión angélica de Ezequiel pudiera tener semejanza con los avistamientos extraterrestres, ¿podría ser la razón que el reino demoníaco es el reino angélico caído? Y si es así, eso encajaría con la idea de los dioses antiguos. La Biblia dice que tras los dioses estaban los Shedim, en hebreo, que significa las entidades. ¿Será que tras estos informes, la idea de visitantes alienígenas son los Shedim o entes demoníacos? Tal vez en el mundo antiguo y en el nuestro. ¿Y podría eso explicar los falsos informes iniciales? ¿La comunicación de estos seres que decían venir de la luna? Pero luego, al entender más el hombre, su historia cambió. Interesante, en gran parte de Occidente describen a los alienígenas como los grises, cabezones, sin nariz, cuerpos pequeños. En el Reino Unido y otros lugares suelen describirlos con aspecto nórdico, cabello largo, y no son pequeños. ¿Es posible que esto sea mayormente un fenómeno demoníaco que juega con nuestras ideas? Algunos informes dicen que los alienígenas vienen a dar un mensaje a la humanidad con una cosmología sin Dios. Eso encajaría con lo demoníaco. Como en el mundo antiguo, lo demoníaco se ligaría a la cosmología de dioses y diosas, falsos dioses para alejarnos de Dios. Ahora, una nueva cosmología, una nueva mitología para el mundo moderno, un engaño perfecto. ¿Podría haber otras señales de que esto es un fenómeno demoníaco? Isaías 14. Escuchen. Hablando de Lucifer a través del rey de Babilonia. ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Has sido derribado a la tierra, tú que venciste naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Esto es en realidad también parte del misterio del altar de Pérgamo. Pero dice: subiré a las nubes por encima del Altísimo. Pero eso es solo el comienzo.
¿Cómo has caído del cielo o del firmamento, Lucifer? Lucifer. ¿Qué significa Lucifer? Lucifer significa el portador de la luz. ¿Qué dice del enemigo? Segunda de Corintios 11:14. Pues hasta Satanás se disfraza de, ¿qué? Un ángel de luz. Así que estos objetos avistados suelen aparecer como objetos de luz. La palabra Lucifer es la traducción de una palabra hebrea, Helel, el nombre de Satanás, que significa brillante o luz. En realidad está ligada a la palabra halal y aleluya, alabanza. Mira, el enemigo pasó de alabar a Dios a la maldad, para intentar parecer un ángel de luz. Y por eso el fenómeno ovni se vincula tanto con la aparición de luz. Ahora escuchen esto. Esto es muy aterrador. Quienes han informado tener contacto cercano con estos alienígenas u ovnis o ser abducidos, han reportado lo mismo: olor a quemado. Uno de los seres angelicales registrados en las Escrituras es el de los serafines. Ahora, si el reino demoníaco se vincula al reino angelical caído, ¿podría eso incluir a serafines caídos? ¿O elementos de los serafines podrían estar involucrados en el reino caído o demoníaco? ¿Qué significa serafín en hebreo? En realidad significa ardiente. Huelen el olor a quemado, y en hebreo, serafín se vincula con quemar. Hablo de serafines caídos. Cuando Dios juzgó y destruyó Sodoma y Gomorra, fue con fuego y azufre. La representación del infierno es un lago de fuego y azufre. ¿Qué es el azufre? La palabra significa una piedra que arde. En la etimología indoeuropea, quemar se vuelve la raíz de la palabra sulfuro. El azufre es sulfuro. Ahora, escuchen esto. Increíble. En muchos relatos de ovnis o encuentros cercanos, se describe que huelen el olor a sulfuro, el aroma del juicio y del infierno. Ahora, una nota más a destacar, y no puedo verificar esto excepto para decir que las fuentes no son cristianas, sino investigadores de ovnis. Pero al parecer hay cientos de relatos de creyentes que encontraron tales cosas y usaron el nombre de Jesús para detenerlo, y el nombre de Jesús detuvo el encuentro y todo lo demás. Ahora, antes de concluir, y dije que les mostraría algunas cosas aquí, les mostraré algo vinculado a los Beatles, algo vinculado a un hombre muy místico, y algo que explicará todo esto, y la evidencia real de extraterrestres en la Tierra. Quiero mostrarles algo, es muy impactante. Una de las portadas de álbumes más famosas de toda la historia del rock fue la de Sgt. Pepper de los Beatles. Uno de los rostros en la portada era el de este hombre. Su nombre era Aleister Crowley. Fue llamado en su vida el hombre más malvado del mundo. Era hijo de un predicador. Se rebeló contra sus padres y contra Dios. Su madre lo llamaba la bestia. Imaginen eso, la bestia. Y ella no estaba bromeando. Blasfemó contra Dios. Entró en el ocultismo. Escribió sobre toda clase de perversidad. Practicó actos ocultistas sexuales, ceremonias, mezcló el sexo con el ocultismo y las drogas. Este es él. Una toma un poco más de cerca. ¿Le compraría un auto usado a este hombre? Era considerado un satanista. Registró encuentros con demonios que hablaban con él, y él anotaba las palabras que le daban. En 1918, mientras estaba en Nueva York con drogas y el ocultismo, buscó abrir un portal para hablar con los seres sobrenaturales. Según sus registros, contactó a una entidad alienígena, una entidad demoníaca en realidad. Tal vez él no la llamaría así, pero se llamaba LAM. L-A-M. Esta entidad le dijo que él era el guardián entre las dimensiones. El discípulo de Crowley, Kenneth Grant, describió a LAM como una entidad que existía fuera del espacio y el tiempo,
y buscó comunicarse con Lam a través de estados alterados y rituales mágicos. Ahora, aquí está el asunto. Crowley hizo un dibujo de la entidad que vio, que se le apareció, según su relato, en 1918. ¿Están listos? ¿Están listos para esto? Aquí está el dibujo. ¿Qué es lo que están viendo? Este es el prototipo de todos los alienígenas, todos los extraterrestres y pilotos de ovnis, visitantes de otros planetas, de todos los relatos desde Roswell hasta Encuentros Cercanos, y ET, y el Día de la Divulgación, y Rumbo a lo Desconocido, y así sucesivamente, y todos esos relatos de lo que la gente dice que vio. Pero aquí está la clave. Este no es el dibujo de un ser de otro planeta. Este es el dibujo de una entidad o entidad espiritual contactada por un ocultista, un satanista. Este es el dibujo de un demonio, un espíritu demoníaco. Pero es el prototipo del hombrecito gris. Es el primero que conocemos, no del espacio exterior, sino del reino demoníaco. Vaya, y eso es antes de que empezaran a ver platillos voladores. ¿Qué les diría eso? Les diría con fuerza, argumentaría con fuerza que esto, al igual que cualquier parte que no tenga explicación, es en gran medida un fenómeno demoníaco. Ahora vayamos al grano. Primero, resumámoslo. ¿Excluye la Biblia que pueda haber vida en otros planetas? No. ¿O que pudiera haber visitas de tales? No, pero tampoco lo afirma. Tampoco dice que esto sea posible. Nuestra fe no descansa en ninguna de las dos proposiciones. Pero la Biblia sí se enfoca en lo que está aquí en la Tierra. Los abrumadores informes de ovnis nunca han sido probados y pueden explicarse por medios naturales o terrenales y por la naturaleza humana. El hecho de que los avistamientos hayan seguido las creencias de la gente, ya sea en la transmisión de la Guerra de los Mundos o la mala interpretación que llevó a un reporte masivo de platillos voladores, y el hecho de que la explosión de estos reportes viniera después de 1947, apuntaría a un sesgo perceptivo y a ver lo que queremos ver o creer que estamos viendo. Al mismo tiempo, no podemos decir que todos estén explicados. Y en cuanto a lo inexplicable, sí hay una realidad en ello. Hay una alineación real en las escrituras con la posibilidad de que no sea intergaláctico, sino interdimensional, y que esté conectado al reino espiritual. Y los paralelismos con las visitas angelicales, y sin embargo alteradas, apuntarían a lo demoníaco, y al vínculo con aquel que es la fuente detrás del mal por encima de los cielos, el príncipe del aire que aparece como luz, y el ardor y el olor a azufre quemado, piedra de azufre. Si alguna vez se probara que hubo un visitante real de otra parte del universo, lo cual nunca se ha probado, ¿afectaría eso su fe como creyente en la Biblia? No debería. Incluso si Dios creó o permitió tales cosas, eso no cambia nada sobre su salvación o mi salvación. Mi fe y nuestra fe no se basan en nada de esta creación, sino en aquello que está más allá de la creación. No me refiero a más allá del planeta, sino a más allá del universo, en el Creador, Dios. Y nada en el espacio exterior cambiaría el problema del mal en este mundo, que trasciende todas estas cosas, o del pecado. Solo Dios puede hacer eso, y ninguna criatura así podría tocar el hecho de que Dios dio su vida para morir por mis pecados y los suyos, y resucitó, para que yo sea salvo, para que usted sea salvo, para que yo nazca de nuevo, para que usted nazca de nuevo. Y si ese fuera el caso, que hubiera algo más, entonces con mayor razón, cuán precioso es que Dios bajara a este planeta, a este mundo, y diera su vida y muriera como uno de nosotros, por cada uno de nosotros, para salvarnos. Cuán más precioso es este mundo en el que vivimos, el mundo que Dios, el Creador, visitó. Y si alguna vez existiera un ser así, que apareciera en la tierra y predicara otro evangelio, entonces debemos decir lo que dijo Pablo. Él dijo, incluso si un ángel viniera y predicara otro evangelio, y podemos añadir un alienígena, entonces podríamos decirle,
vete al infierno, sea anatema. Que todos los hombres sean mentirosos, que todos los alienígenas sean mentirosos, que Dios sea veraz. Creo yo, al concluir esto, y les dije que les diría algo, ¿creo yo en los extraterrestres? Absolutamente. El extraterrestre Gabriel, el extraterrestre Miguel y toda la hueste celestial extraterrestre. ¿Creo que este planeta ha sido visitado? Definitivamente. Hemos sido visitados no solo por ellos, hemos sido visitados por Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que visitara este mundo, y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creo en las abducciones extraterrestres? Sí, en el caso de Elías, tal vez Enoc, y sin mencionar el arrebatamiento. ¿Creo en los ovnis? Absolutamente. Y el día de la revelación será cuando el mundo vea el objeto volador no identificado, que resultará ser el Hijo del Hombre cabalgando sobre las nubes. Y cuando identifiquen este objeto volador no identificado, entonces toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús, Yeshua, el Mesías, es el Señor. Y si hay algún alienígena aquí, sus rodillas también se doblarán. ¿Es posible que no estemos solos? Por supuesto que no estamos solos. Dios está con nosotros. Donde quiera que vayamos en este planeta, Dios está con su pueblo. Y por eso usted no está solo. Dios está con usted. Si usted le pertenece, si ha nacido de nuevo, Él nunca lo dejará ni lo abandonará. Y si no lo has recibido, eso es lo que tu vida está esperando. Porque no basta con vivir en un planeta visitado. Todo cobra sentido cuando vives una vida visitada. Es entonces cuando lo recibes, su visita para entrar en tu vida y en tu corazón. Y lo último, sé que dicen que nunca ha habido pruebas de alienígenas en el planeta Tierra, pero de hecho, he encontrado pruebas de la existencia de alienígenas, y sí, han venido a este planeta. Y aquí está, Primera de Pedro 2. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Sí, hay alienígenas. Existen y están en el mundo, y nosotros somos los alienígenas. Todos ustedes que han nacido de nuevo, nosotros somos los extraterrestres, porque la Tierra no es nuestro hogar. Nuestro hogar es de arriba, así que somos extraterrestres. Somos a quienes ellos han estado buscando. Estamos en este mundo. No somos de este mundo. Nuestros orígenes no son de aquí, porque nacimos de arriba. Todos ustedes, terrícolas, que han estado buscando a los alienígenas, a los extraterrestres, pueden bajar sus telescopios, apagar sus dispositivos de escucha de radar. Estamos aquí, y sí, hay vida más allá de su mundo. Venimos en paz. Venimos a traerles paz, y venimos con un mensaje del Rey soberano del universo que visitó su mundo para traerles redención, para salvarlos, para levantarlos y para darles vida aquí y más allá de su vida terrenal. Y ustedes, mis colegas alienígenas, ellos han estado buscando, y si aún no nos han encontrado, tal vez sea porque no hemos estado haciendo nuestro trabajo. Tal vez sea porque no hemos estado cumpliendo nuestra misión en la Tierra. Tal vez sea porque no hemos estado actuando como alienígenas. No hemos estado actuando como extraterrestres. Tal vez no hemos estado viviendo como aquellos que nacieron de arriba de este mundo. Tal vez olvidamos nuestra misión y quiénes somos, y nos hemos vuelto demasiado parecidos a los terrícolas, demasiado terrenales, demasiado mundanos, demasiado de este mundo. Y algunos de ustedes han tenido miedo de los terrícolas. Tienen miedo de abrir la boca y darles el mensaje de su salvación que se les encargó dar. Mis colegas alienígenas, mis colegas extraterrestres, extranjeros en este mundo, visitantes del planeta Tierra, recuerden quiénes son. Este no es su hogar. No deben estar atados a este lugar. Están aquí en una misión. Es hora de que dejemos de actuar como terrícolas y atados a la Tierra, y comencemos a actuar más como los extraterrestres que somos, cuyo hogar está arriba, pero enviados al mundo en una misión de parte de Él. Es hora de vivir su vida sin dejarse atrapar más por este mundo, ni por sus problemas, sin intentar solo sobrevivir en este mundo, sin ser tentados por este mundo,
dependientes de este mundo, definidos por este mundo, abrumados por este mundo, vencidos por este mundo. Es hora de dejar de vivir de este mundo y hora de empezar a vivir para este mundo de parte de Dios, en una misión desde el cielo. Alienígenas, extraterrestres y visitantes celestiales al planeta Tierra, es hora de vivir de una manera digna de su llamado como hijos de la luz, hijos del cielo. Han venido aquí para hacer brillar su luz en este mundo. Han venido aquí para traer un mensaje a los terrícolas, para proclamarles su única esperanza, que el Melech Haolam, el Rey del Universo, tanto los amó que bajó a su mundo, visitó su mundo, para que Él pudiera visitar sus vidas, y dio su vida por ellos, y venció a la muerte y al infierno por ellos, para que pudieran nacer de nuevo. Nacidos de arriba, ya no atados a este mundo, sino para convertirse en hijos del Altísimo y en extraterrestres. Cumplan con su llamado. Empiecen a vivir menos como terrícolas y más como extraterrestres del cielo. Están en una misión de parte de Dios. Ustedes son los alienígenas que han estado buscando. Y amén. Y manténganse en sintonía ahora porque les daré una palabra o algunas palabras del Señor en un momento, ya que vamos a cerrar esto en un momento. Muy bien, prepárense. Y antes de eso, escuchen. ¿Quién en su vida debería ver este video? Denle a me gusta, hacérselos llegar. Para no perderse estas actualizaciones proféticas y mensajes exclusivos que solo publico aquí, recuerden que hay muchos falsos de Jonathan Cahn. Este es el verdadero. Suscríbanse. El altar de Pérgamo llegará pronto. Ya vieron un adelanto, así que pueden ir a Amazon o donde compren libros. Pueden ser los primeros en obtener una copia para ustedes o para las personas en su vida que necesitan ser salvas. Parte de nuestra misión extraterrestre. Y también pueden ver todos los otros libros allí, Avatar y todo eso. Ahora, para enterarse sobre el libro hablando de misterios, el libro de Apocalipsis, tras los pasos de Pablo, Super Tour, Tour de Misterio, o los otros viajes, tours, peregrinaciones, cruceros al Caribe, Alaska, la Tierra Santa, verán el enlace, Jonathan Cahn Special Tours. Solo vayan allí. Verán el código QR, solo apunten allí, jonathancahnspecialtours.com. Para regalos gratis, actualizaciones proféticas y participar en los propósitos del fin de los tiempos, visiten hopeoftheworld.org. Bien, la palabra final, o en realidad palabras, más de una. Aquí están, y escucharon una, pero aquí hay otra. Juan 17:6. Ellos no son, dice el Mesías, hablando de ustedes. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En cambio, el mundo los odia, porque no son del mundo. Pero yo los he elegido de entre el mundo. Hebreos 11, versículo 13. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primera de Pedro 2:11. De este ya tuvieron un adelanto, pero escúchenlo. Amados, les ruego y esto voy a leer toda la parte ahora. Como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se abstengan de los deseos de la carne que combaten contra el alma. Porque eres un extranjero, no eres del mundo, ya no tienes que estar atado a él. Absténganse. Digan no a los deseos de la carne, que luchan contra su alma. Y Hebreos 13, 14 al 16. Porque este mundo no es nuestro hogar. Esperamos con ansias el que está por venir. Nuestro hogar eterno. Escuchen, alienígenas, extraterrestres, extraños en la tierra. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta la próxima. Soy Jonathan Cahn. Shalom. Estamos en la batalla más explosiva de la historia entre el bien y el mal. Buscan una reliquia antigua tan poderosa que ha destruido naciones y aniquilado imperios. Ya no somos hijos de la superstición. No existen los ángeles, ni los demonios. El rayo era el símbolo de Zeus, rey de los dioses. Y de Satanás. Aléjate, mientras todavía puedas.
es el trono del mismísimo Gran Dragón. Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Ahora eres un creyente? No quieren que lo encuentres. Y harán todo lo que esté en su poder para detenerte. Esto tiene que ser griego Koinek. ¿Puedes resolverlo?